a que en cualquier momento intervengáis y llevéis un poco esto como os vaya interesando. Nosotros, ha dicho también ella también, somos parte Artus, un grupo de investigación de la universidad, también una asociación. En principio participamos activamente donde se nos requiere, tanto en colectivos como desde ayuntamientos, como en otro tipo de asociaciones, pues cuando quieren hacer diagnósticos participativos o algún tipo de intervención. Y también nos dedicamos pues un poco a promulgar un poco qué es esto de la participación ciudadana, ¿no? Algo que nos suena mucho a todos, es algo que en los últimos años se oye hablar mucho, pero no todo el mundo o no todos estamos de acuerdo a la hora de qué estamos hablando cuando hablamos de participación. Voy a estructurar mi intervención en una primera parte que va a ser eso, de qué hablamos cuando hablamos de participación, para quién, para qué, quién es quien participa, desde dónde y en qué espacios. La segunda parte va a ser un poco nuestra apuesta desde parte Artus en lo que tiene que ser la participación. Luego vamos a pasar algunos vídeos, bueno, cortitos, uno tiene unos 14 minutos y así, espero que ayuden a amenizar un poco todo esto, pues presentando algunas experiencias de aquí que nos parecen interesantes para introducir la tercera parte, que es la de dificultades que puede haber en torno a la participación y cómo se tendría que seguir avanzando. No sé, igual lanzar así la pregunta, tampoco no sé muy bien hasta qué punto estáis familiarizados con el tema de la participación, pero a ver si alguien se atreve a decir qué es esto de la participación ciudadana, ¿no? ¿Qué entendéis por participación? ¿Alguien se lanza? ¿Nadie? Bueno, me lo suponía, por eso he traído preparado la respuesta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de participación? Algunas confusiones sobre la participación. Mucha gente cree que la participación es lo que los ayuntamientos hacen con las asociaciones, ¿no? Pues les invitan, les consultan o no, les hacen más o menos caso y ya está. Otra segunda confusión es que la participación es cualquier cosa que mueva a mucha gente. Encuestas, fiestas, competiciones. Bueno, pues últimamente también los municipios utilizan el tema de la participación pues, para invitar a la gente a que salga a la calle y suelte globos colectivamente, y eso ya se entiende que es participación, por ejemplo. Y una tercera confusión en cuanto a la participación es que es cualquier petición individual. Es decir, pues peticiones, sugerencias, buzones de, pues yo qué sé, ¿no? Buzones de sugerencias o quejas. Y hay que tener claro que muchas peticiones individuales no hacen una colectiva y la participación tiene sentido en el momento en que es algo, un proceso colectivo, por lo menos así lo entendemos nosotros. He puesto aquí un par de ejemplos de cómo se utiliza el tema de la participación ciudadana, lo que no puede ser considerado participación ciudadana. Esto, bueno, está en catalán, es la parte multicultural de la participación. Esto es de un grupo de ayuntamientos en torno a las medusas en Cataluña que ponían bajo el título de participación ciudadana el que la gente que viera medusas pudiera llamarles y decir cómo son las medusas o dónde he visto medusas, ¿no? Pues un buen ejemplo de lo que se está mal utilizando cuando hablamos de participación ciudadana. Otro ejemplo, y este es como más divertido, es el Cuerpo Nacional de Policía, que tiene un apartado que es Unidad Central de Participación Ciudadana y Programas, ¿no? Y entienden con participación ciudadana, pues eso, la Unidad Central de Participación Ciudadana controla y evaluación del funcionamiento de las distintas unidades dedicadas a la prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana. Y eso hablan de participación ciudadana, ¿no? Bueno, pues son un par de ejemplos gráficos de lo que se está mal utilizando. ¿Qué es la participación? Bueno, la participación sin objetivar podríamos decir que es una relación del individuo con el grupo, es participar, un sentimiento, un vínculo emocional, y viene del latín pars o capio, de tomar parte, ¿no? Pues el hecho de sentirse parte de un grupo, el estar. Cuando le ponemos el adjetivo de ciudadana, eso toma otro cariz y se entiende como la relación del individuo con la polis, es decir, con la esfera colectiva, política, ¿no? De común. Y además, un sentimiento, y relacionado con eso, derecho y vínculo político. Esa es la diferencia entre participar y lo que es la participación ciudadana. Para ponernos un poco de qué estamos hablando, es importante pues eso, tener en cuenta cuál es la trinidad democrática. Es decir, hablamos de participación ciudadana,
frente a democracia representativa o frente a democracia directa, ¿no? Bueno, pues un poco un mapa de qué estamos hablando cuando hablamos de cada una de las cosas. Tenemos, vamos aquí, la participación, la democracia representativa, entendida como el sistema electoral, la representación y el control, y la rendición de cuentas y la transparencia. ¿Cuáles son los peligros de la democracia representativa? Pues un poco los que vosotros mismos podéis ya desde ahora intuir y que sabéis y que estáis viviendo, ¿no? Pues temas de usurpación, de abusos de poder, falta de legitimidad, sentimiento de lejanía de la ciudadanía frente a las decisiones que se están tomando, etcétera, etcétera. ¿Cuál puede ser el antídoto ante este tipo de problemas que conllevan la democracia representativa? Pues tener mayor información, que la ciudadanía esté más informada, que haya más transparencia de las decisiones que se están tomando y cómo se están tomando. Y sobre todo tener delante una sociedad con iniciativa y con capacidad de hacerte propuestas, ¿no? Por otro lado tenemos la democracia directa, que muchas veces se confunde con democracia participativa y tiene rasgos un poco diferentes. La democracia directa es lo que se puede entender, pues un acto de democracia directa es, por ejemplo, un referéndum, ¿no? Pues la gente va y vota con una vocación de que la decisión sea vinculante, pues para decidir sobre algo que les afecta directamente. Pues consulta popular, referéndum, revocación de comité de empresa, iniciativa legislativa popular, es una forma también de democracia directa. O, por ejemplo, otra idea que es la del tribunal de los jurados, ¿no? También, o sea, el jurado popular. ¿Cuáles son los problemas que tienen este tipo de la democracia directa en este caso? Pues puede ser muchas veces irracional, puede tender muchas veces a lo binario, ¿no? Es decir, al sí o al no. Las preguntas, ¿quién las hace? ¿Cómo se hacen? Puede ser muchas veces simple. Bueno, ahora por ejemplo tenemos el caso de Grecia, ¿no? Que justo ha salido que quieren hacer un referéndum y el problema está ya, pero ¿qué van a preguntar exactamente, ¿no? ¿Cuál es el antídoto a estos problemas, ¿no? De simplismo, de binarismo, de irracionalidad? Además es dificultoso, es un proceso caro muchas veces. Pues los antídotos son sobre todo que haya un debate previo, antes, colectivo, en la sociedad, que esté bien argumentado. Otro antídoto puede ser que haya un tiempo, que se deje bastante tiempo entre el debate que haya habido y el momento de hacer la votación, etc. Además de estas dos, que son igual las dos formas que hasta ahora, hasta hace pocos años, eran las dos únicas formas de democracia que se entendían, en los últimos años se ha venido hablando de lo que venimos a hablar hoy aquí, que es de democracia participativa, o lo que también se llama como gobernanza, ¿no? Es la democracia deliberativa, es decir, es una forma distinta que de alguna manera se podría poner entre la directa y la representativa, pero no es bien eso, es una cosa un poco distinta que nadie sabe muy bien. Bueno, pues son los procesos participativos, los espacios y órganos consultivos, deliberativos, las propuestas que se hacen, es decir, pues los consejos en los ayuntamientos, los espacios que se abren de participación, pues hay municipios que hacen presupuestos participativos, ¿no? Que invitan a los vecinos a ver qué se quiere hacer con los presupuestos municipales. El tema de las fiestas, son experiencias que aquí el tema festivo es muy importante, las comisiones de fiestas, bueno, pues ese tipo de espacios, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades o los problemas que puede tener este tipo de democracia? Que luego vamos a desarrollarlo más. Pues lo primero es que puede tender a ser algo corporativo, es decir, puede ser algo que si sale de iniciativa de un ayuntamiento se haga en base a sus propios intereses. Puede ser además un problema de pseudo-representatividad, es decir, se abren espacios para que la gente delibere, pero en función de tú a quién representas, ¿no? Entonces, al final acaba siendo un poco a medias entre quién tiene más valor la palabra, para qué y desde dónde se viene, etcétera, etcétera. Además, puede haber muchos problemas de falsas expectativas, es decir, que la gente vaya allí pensando de que lo que se vaya a decidir pues tendrá luego un impacto y lleguen, y eso es algo que probablemente muchos habréis experimentado. Pues no es así, te sientes estafado, además has generado unas expectativas individuales y colectivas que se sienten frustradas y por tanto lleva a escenarios de desilusión personal y colectiva también. ¿Qué antídoto se puede poner ante estos problemas? Diversidad, transversalidad, transparencia, pluralidad y sobre todo, lo que vamos a ver ahora, voluntad para que los procesos deliberativos sean realmente
tengan fiabilidad, sean fiables. Frente a esta trinidad democrática, no sé si es muy rollo lo que estoy diciendo, pero un poco para poner en situación de lo que estamos hablando, nos encontramos con la trinidad ciudadana, lo mismo. Tres maneras de entender al individuo. El individuo como un usuario de servicios públicos, es decir, cada uno de nosotros somos usuarios de servicios públicos, de sanidad, de educación, de lo que sea, y tenemos ciertos canales como usuarios para intentar impactar sobre los servicios que estamos recibiendo, ¿no? De lo que somos usuarios, a través de quejas, de sugerencias, de reclamaciones, de peticiones, etcétera, etcétera. Esos son actos que están hechos desde lo individual, no desde lo colectivo. Algunas veces pueden hacerse desde lo colectivo, pero lo normal es que sea desde lo individual. Y como he dicho antes, hay que tener en cuenta que la suma de individualidades no hacen la colectividad, o sea, la participación es otra cosa. La segunda manera de entender al individuo o al ciudadano es como un individuo miembro de una comunidad, es decir, cada uno de nosotros somos parte de una comunidad, tenemos ciertas experiencias y eso hace que nos sintamos pues, partícipes de esa comunidad, integrados, se desarrolle pues, nuestro sentimiento identitario hacia la comunidad, de responsabilidad, pero bueno, eso muchas veces puede acabar siendo simplemente pues eso, un impacto en la comunidad más cotidiana, en tu entorno más inmediato, sin que tenga especialmente o per se trascendencia a la esfera de lo político, ¿no? A la esfera de las políticas públicas, de la política de lo que realmente está afectando a nuestra cotidianidad. Y por último, y en esa dirección, tenemos al ciudadano entendido como un individuo que es un ciudadano titular de derechos políticos. Es decir, yo soy un individuo, tengo intereses individuales, a través de espacios que comparto con otros individuos, delibero, pienso, trabajo sobre el interés común, el interés colectivo. Y una vez tengo el interés colectivo, el interés común elaborado o trabajado o es algo compartido, a través de mecanismos de participación ciudadana, eso impacta en las políticas públicas que nos impactan a todos más allá de nuestra propia comunidad. Pues es un poco para ponernos en el mapa de la democracia y el ciudadano. Volvamos un poco atrás. El marco en el que nos encontramos ahora, para entender esto, por qué está ocurriendo, por qué en los últimos años se está hablando de un tipo de democracia diferente, por qué se están aplicando estos espacios de democracia deliberativa, etcétera, tenemos que entender cuál es el marco que nos ha permitido eso, ¿no? Partimos de la idea de que las sociedades son sociedades profundamente desiguales, nuestras sociedades donde nos encontramos. Y no solo en lo económico, sino que sobre todo son desiguales en la capacidad que tenemos de acceder al poder, de acceder allí donde se toman decisiones, ¿no? Pues eso, a las esferas que tienen capacidad para transformar la realidad. Estas desigualdades, como se puede imaginar, son fuentes de conflicto. Y esta fuente de conflicto, este conflicto es precisamente lo que nos abre la brecha para que las cosas se puedan mover. Si no hay conflicto, algo está funcionando mal. Es decir, tiene que haber conflicto para que cosas funcionen. Es algo que muchas veces no entendemos y que muchas veces se entiende que el conflicto es malo, ¿no? En este caso, para el tema democrático, el conflicto es bueno, es lo que hace que las cosas se muevan. Por tanto, el punto de partida es esta brecha que se abre entre, por un lado, los impulsos democratizadores, es decir, la voluntad de la gente para que las cosas cambien, pero por otro lado, algo que también ha venido ocurriendo en los últimos años, que es la necesidad o el deseo, ahí también, que tienen las instituciones para poder seguir manteniendo su poder. Es decir, ven que hay un momento de crisis de la política en que el ciudadano está cada vez más alejado, que él está más deslegitimado, que se sienten alejados, que no quieren participar. Y además eso lo que hace es que al mismo tiempo pierdan eficacia y eficiencia para poder dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Ante este problema, las instituciones se pueden ver forzadas a abrir espacios para que los ciudadanos les ayuden a poder seguir manteniendo ellos el poder. No sé si me estoy explicando o sí. Bueno, en cualquier caso, esta doble tensión, esta
estos impulsos democratizadores por un lado y esta necesidad o voluntad o deseo de las instituciones de que las cosas puedan funcionar, es lo que de alguna manera podemos llamar la fuente democratizadora, ¿no? Es lo que permite que se lleven a cabo ese tipo de espacios. Hablábamos un poco de eso, del tema del conflicto, ¿no? El conflicto como algo bueno, la importancia de lo político, cuando hablamos de participación. De hecho, si miramos en el RAE, la definición que hay de política es actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Otra definición es la de Josep Maria Vallès y Quim Brugué, son dos profesores catalanes de ciencia política, que van un poco más allá y ya ponen encima de la mesa el tema del conflicto de forma clara, ¿no? La política entendida como la respuesta al desacuerdo, la manera de regular la tensión social mediante decisiones que afectan y obligan a todos los miembros de la comunidad, evitando que cada miembro o cada grupo busque sus propias soluciones sin tener en cuenta los principios que sustentan esa comunidad, ¿no? Pues es un poco la lógica esta de la democracia, de la participación ciudadana. Bueno, para ponernos un poco también, esto ya es un poco igual como muy ciencia política, algunos estaréis familiarizados igual con las 3 dimensiones de la política, que en inglés tienen nombres distintos, en castellano no, entonces tenemos que ir ahí buscando como explicaciones. Por un lado está la polity, la estructura, es decir, todo el conjunto de instituciones y reglas. Por otro lado está la política, el proceso, el politics, que es pues todo el sistema de partidos, de grupos, la dinámica legislativa, es decir, cómo se toman las decisiones, etc. Y por último, la tercera dimensión es la policy, es decir, los resultados, ¿no? Pues las políticas públicas a nivel cultural, económico, urbanístico, social, educativo, etcétera, etcétera. Se entiende que hay buen impacto ciudadano en la democracia cuando se puede, cuando el ideal sería, más bien dicho es eso, el ideal sería que se pudiera impactar en las 3 esferas de la política, ¿no? Algo que, bueno, pues no, como os podéis imaginar, no es así, pero se tendría que tender a que se pudiera impactar en esas 3 esferas. También, un poco a modo de ejemplo, para dar un poco, a ver si le damos luego 4 vueltas en el debatillo que se va a abrir. El interés por la política en Europa, ¿no? Pues bueno, como veis aquí el porcentaje de personas a que les interesa la política mucho, bastante. Veis que Galicia, España y Cataluña, no tengo datos del País Vasco, lo siento, pero bueno, veis que son los que menos les interesa la política en toda Europa. En cambio, los países Dinamarca, Holanda, Alemania son los que les más interesan. Con lo que aquí se rompe también el mito ese de con la tripa llena la gente no le interesan las cosas. Pues aquí se demuestra pues, que no es del todo así. Cambiamos la pregunta y es la percepción de complejidad de la política. Y vemos que en este caso se ha invertido, ¿no? Que los que más perciben como complejas la política son precisamente los 3 a quien menos les interesa la política. Es decir, es inversamente proporcional el interés que tú tienes con la percepción de complejidad. Pasamos, o sea, esto es el interés y la percepción de la política a cómo nos implicamos en la política, ¿no? Las maneras diferentes de implicarnos en política. Colaborar con un partido político o plataforma de acción ciudadana, que sería, como dijéramos, pues la forma tradicional, clásica de participar en política. Yo quiero participar, pues ¿qué hago? Pues me meto en un partido, intento pues, que mis peticiones se lleven allí y esos me representarán, ¿no? y lo llevarán a las instituciones. Vemos que, bueno, aparte de Hungría, Portugal, Eslovenia, bueno, que son ahí países igual con culturas políticas también muy concretas, vemos que estamos también bastante arriba en cuanto a las pocas personas que están colaborando con un partido o con una plataforma de acción ciudadana, ¿no? Colaborar con alguna otra organización o asociación, es decir, no necesariamente políticas, sino pues asociación de jubilados, de amas de casa, de otro tipo de asociaciones sociales o culturales que pueda haber. En este caso estamos un poco en la mitad, ¿no? Bueno, yo hablo como Cataluña, pero estamos un poco como en la mitad de la escalera, mientras que países como Finlandia, Noruega, Suecia siguen siendo gente que colabora más, que está más activa. Participar en manifestaciones autorizadas.
De ahí estamos los que más participamos en manifestaciones autorizadas. Claro, no autorizadas sería difícil preguntar, pero es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que no es que se tengan menos o más cultura política, sino que hay muchas maneras de vivir la cultura política de un país, de participar, ¿no? Y eso, sin duda, pues condiciona mucho y a la forma que tú tienes de enfrentarte a la institución y simboliza mucho, pues, por ejemplo, pues eso, tu relación con la institución. Es decir, no, yo no me creo el sistema de partidos, por tanto no participo en un partido. Sin embargo, sí que creo en la capacidad popular de reivindicar algo, ¿no? Entonces salgo a la calle y me manifiesto, ¿no? Bueno, pues, por tanto, no estamos diciendo, y eso es importante, no estamos diciendo que la participación ciudadana sea un proceso de madurez de los actores. Es decir, no, claro, la participación ciudadana tiene que suponer que la gente deje de protestar en las calles y se involucren en estructuras pues, más estables, formas más clásicas, etc. No estamos diciendo esto. De hecho, se necesita madurez para llevar a cabo formas democratizadoras de democracia, para llevar a cabo experiencias de participación ciudadana, desde procesos de madurez, pero entendidos de otras maneras. Por un lado, madurez de los colectivos, es decir, que tengan capacidad previa de elaborar peticiones, de organizarse, de pedir, de ser fuertes frente a la persona a la que están haciendo las peticiones. De organizarse, de movilizarse, de reivindicar. Y por otro lado se necesita procesos de madurez institucional, es decir, que tengan verdadera o no, eso ya es otra, voluntad democratizadora y de apertura, lo que contábamos antes, ¿no? La necesidad esta que tienen que tener, o sea, que tienen de abrir para que sus espacios sigan funcionando. En este caso la madurez no vendría dada por el hecho, sino por las ¿cómo se dice en castellano? Me sale, es que lo tengo apuntado en catalán y es lo que me pasa de las voluntades, no, bueno, las intenciones, eso es, las intenciones o sea, que no sea una manera de mantener el poder, sino que sea realmente una voluntad de cambiar la cultura democrática del sitio. Por tanto, tiene que haber una combinación entre voluntad, por un lado, y presión, capacidad de presión por el otro lado, ¿no? Apertura y capacidad. De lo que entendemos, de eso entendemos que participar, cuando hablamos de participar, si se tiene que tener estos dos procesos de maduración, no es simplemente estar o ser parte de algo, ¿no? Participar supone asumirse como sujeto para cambiar las cosas, es decir, ser parte del devenir colectivo, ¿no? Participar en estructuras. Uy, veo caras de... ¿Estoy siendo muy abstracta? No, vale, veo ahí caras de... ¿Qué? ¿Cómo? Vale. Sino participar como un proceso de estructuración y de... O sea, crear espacios entre los diferentes agentes para que trabajen juntos en el tiempo y en la profundidad de lo que se está decidiendo, sobre lo que se está trabajando, ¿no? Que haya realmente voluntad de lo que se esté trabajando. Totalmente. Claro, pero eso, claro, eso, o sea, estamos hablando como eso, ¿no? La fórmula ideal, es decir, voluntad y capacidad y apertura. Pero de todos modos, no siempre es así. Se pueden dar muchas combinaciones diferentes, ¿no? Que son muchos errores con los que se cae. Pues, mira, está bien esto porque parece como muy claro así, pero sin embargo no es así, casi nunca es así como os podéis imaginar, ¿no? Se pueden dar situaciones en las que no hay voluntad política para abrirse, no hay voluntad política para cambiar las cosas y además hay una sociedad débil, una sociedad civil debilitada, sin capacidad de organizarse, de hacer peticiones, etc. Eso nos lleva a escenarios de clientelismo. Es decir, la institución utiliza un poco a la gente por lo que quiere y ya está. Y la sociedad, pues como tampoco tiene mucha capacidad de hacer frente a eso, pues asumen lo que hay y punto.
Se puede dar otro escenario, que es el de el escenario institucional sin voluntad política, pero que se encuentre delante una sociedad fuerte. Eso, en principio, dices, bueno, pues eso está bien, ¿no? El problema que tiene eso es que te puedes encontrar con lo que decía antes, con problemas de frustración, de faltas expectativas, de una sociedad con capacidad para pedir cosas, pero se están continuamente encontrando con un muro, ¿no? Y al final, pues esto produce hastío, pues, cansancio, desconfianza. Yo veo los dos agentes, ¿no? Lo que no veo son las mediaciones, o sea, los caminos para ir de uno al otro o del otro al uno. ¿Dónde están? ¿Cuáles son esas vías? Pues eso es un poco lo que intentaremos explicar ahora, ¿no? Pues nosotros entendemos que estas vías pueden ser los espacios de participación, pero no de cualquier manera. O sea, no pueden ser espacios sin más, ¿no? Tienen que ser espacios tratados de cierta manera, que realmente funcionen con unos mecanismos que garanticen que esto sea así. Es un problema el de la participación, y cuando nosotros estamos sobre el territorio trabajando, pues nos encontramos con muchos tics. Luego vamos a ver un vídeo donde salen hablando gente que está en procesos y se dice eso, ¿no? ¿Cómo se puede hacer que de repente la institución, es decir, los ayuntamientos, el técnico de turno o el concejal de turno tenga voluntad política? Pues igual no se puede. Igual no se puede. Lo que sí se puede es forzar para que se tomen decisiones que a veces ellos mismos están de acuerdo. ¿Cómo se puede hacer desde un cuerpo técnico, desde un ayuntamiento, para que los ciudadanos participen? Que muchas veces es lo que dicen, no, es que no participan, ¿no? Pues igual no se puede. Pero igual si tú haces bien el trabajo, igual facilitas que la gente se vaya cogiendo confianza contigo, vaya trabajando contigo, ¿no? Es que deberían institucionalizar unos cauces, porque si no hay un cauce que la ciudadanía conoce, llega a otra gente, si la otra gente no pone unas carreteras que van hacia la ciudadanía, carreteras simbólicas, vamos a hacer esto, tenemos estos proyectos que son así, 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 y se lo hago llegar a usted, Sí. y me contesta, pero hay que ponerle cauce. Claro. Esos son los espacios de participación. Bueno, iba a seguir con esto de la voluntad y la debilidad, pero ya que comentas esto, porque vamos a saltarnos un poco, ¿vale? Luego volvemos. Es la magia de la participación. Os presento el cuento de la Cenicienta explicado de otra manera. Luego, es una buena manera de explicar un poco de lo que estabas comentando. Esto sería el cuento de la Cenicienta como lo conocemos, ¿no? Pues hay el príncipe, ¿no? Que es como el príncipe azul, maravilloso, tal, que en este caso sería el poder, es decir, la capacidad de decidir y de gestionar, ¿no? Luego estarían las hermanastras y la madrastra, que están súper relacionadas entre ellas, son súper amiguitas y cómplices, y que representarían de alguna manera los sectores privilegiados, los poderosos, la gente que tiene capacidad de acceder al príncipe, ¿no? Las que se pueden vestir, organizar el baile para que, pues eso, conquistar al príncipe, ¿no? Y luego tenemos a la Cenicienta, que es la excluida, ¿no? La Cenicienta que está ahí aislada, que bueno, pues está ahí sola, que no tiene... Ya, no es que no tenga acceso al príncipe, es que ni siquiera se le ocurre que puede tener acceso al príncipe, ¿no? Entonces, eso al final acaba generando pues, el escenario de democracia que conocemos. Ahí viene la parte de la participación y es cómo se puede cambiar el cuento. Por supuesto, las hadas madrinas, que son las que la hada madrina, el cuento de la Cenicienta, es la que se aparece a la Cenicienta, le hace el vestido con la calabaza, los ratones le ayudan, ¿no? Pues son un poco las... no solo lo bueno que tiene la hada madrina es que permite que la Cenicienta llegue al príncipe, sino que, para empezar, le hace pensar que tiene capacidad de acceder al príncipe, ¿no? O sea, que tiene ahí como que puede ir a conocerle. Pues esto es un poco lo que pasa con la participación ciudadana. Es decir, tenemos a la hada madrina, que viene a ser un poco eso, pues la participación colectiva, ¿no? Como el hecho que hace cambiar. Tenemos los ratones, que pueden ser las experiencias participativas, pues desde planes comunitarios, presupuestos participativos, consejos juveniles de la mujer, bueno, diferentes procesos participativos que se están desarrollando en los municipios, algunos más pequeños, otros más grandes, pero bueno, son experiencias de encuentro, son esos espacios donde se encuentran unos y otros, donde se puede empezar a construir.
Y tenemos las calabazas, que es lo que lleva a la Cenicienta al príncipe. Son las metodologías, ¿no? Pues se puede hacer, pues, bueno, eso ya es un poco más técnico igual, ¿no? Pero se puede hacer pues desde encuestas, talleres con la gente, pasando por paseos por la calle para identificar los espacios que están mal y los que están bien. Bueno. A través de esta madrina, con los ratones y las calabazas, lo que hace es que la Cenicienta, que antes estaba excluida, se ponga guapa, ¿no? y tome conciencia. Y al tomar conciencia, además, como la madrina no está sola, se relaciona con otras cenicientas, ¿no? Y acaban generando una especie de red de cenicientas que hasta entonces estaban como aisladas y ahora se encuentran todas y además están guapas, ¿no? Y eso hace que tomen la conciencia de que pueden acceder al príncipe, ¿no? Y se vayan y accedan al príncipe, ¿no? Lo que le convertirá en el nuevo príncipe, es decir, en otras formas de poder, ¿no? Que no es un poder que solo está influenciado por las hermanastras, por los espacios de poder clásicos, sino que tienen otros, pues eso, otras personas que acceden a él y que van hacia él. No sé si te ha convencido mucho el cuento de la Cenicienta, pero sí que es como, bueno, un poco como, o sea, que esos espacios pueden existir. Otra cosa es cómo se hagan. No, entiendo simbólicamente la cosa, pero lo que no veo es, porque desconozco el tema, por eso lo pregunto por si tú supieras, no conozco que haya unos mecanismos claros para ligar a las cenicientas, es decir, al pueblo soberano que tendría que tener derechos decisorios, ligarlo con aquellos otros que son el príncipe y el poder, que son los que deciden, que son o ayuntamientos o lo que fuere. Hay una separación. ¿Alguien conoce algún caso? No, pero a ver, vamos a, o sea, ¿alguien tiene alguna experiencia de algún espacio de estos de participación? ¿Cómo las cenicientas acceden al príncipe en la vida real? Pues con herramientas. ¿Cuáles son? Nombres, oficinas. Bueno, yo creo que aquí La tiene que construir la propia sociedad. O sea, claro, no están construidas. En algunos casos sí, en algunas sociedades sí, puede ser que no, sí. Bueno, luego vamos a ver algún vídeo de experiencias, hay algunas como muy bonitas y pues hay un vídeo del audio que hicieron el ayuntamiento, bueno, luego lo cuento, pero el ayuntamiento, en el audio existían las asambleas de barrio que eran, bueno, como estructuras muy antiguas para gestionar los barrios, ¿no? O sea, que eran como estructuras de democracia directa con los vecinos del barrio. Durante muchos años no se habían utilizado las asambleas de barrio como parte del entramado del ayuntamiento y el ayuntamiento quería revitalizar otra vez las asambleas de barrio. Pero claro, ¿cómo haces eso, no? Entonces se abrieron desde el ayuntamiento, se hizo un convenio con Parte Artus justo, y un grupo, nosotros hacemos un máster en la universidad y un grupo de estudiantes del máster hicieron ahí unas prácticas que era de dinamizar las reuniones que se estaban convocando entre los vecinos para que entre todos decidieran qué forma tendrían que tomar esas asambleas de barrio, para qué tendrían que servir, qué tendrían que decidir, cuáles serían sus competencias, etcétera, etcétera. Luego vemos un vídeo. En cualquier caso, volvemos un poco para atrás porque pues así hemos estado viendo un poco qué es la participación y bueno, un poco la magia de la participación, cómo puede ser. La participación, ¿para qué? ¿No? Vale, sí, está muy bien, espacio, está, no sé qué, pero ¿para qué la participación? Dos razones tradicionales. Primero, para aumentar, que esas las tradicionales es que nosotras no estamos de acuerdo, para aumentar la legitimación, mejorar la imagen y del respaldo. ¿La legitimación de quién? Pues aquí pueden haber de las dos partes. Puede haber una parte que el ayuntamiento quiera legitimar ciertas decisiones que ya tiene tomadas, entonces dice, voy a abrir un proceso de participación, ¿no? Entonces van allí, los vecinos hablan, hacen que se les escucha, hacen que deciden algo y entonces ya está. Si se está de acuerdo o no con la decisión, como ya ha pasado por un proceso de participación, ya está. Y eso es algo como muy, bueno, algunos veo caras así de que sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Pero también muchas veces
es para legitimar a colectivos, ¿no? Muchas veces colectivos que tienen, bueno, pues, problemas estructurales o que se creen con más legitimidad que otros colectivos. Pues aquí estamos, por ejemplo, pensando, y ahora ojo lo que estoy diciendo y con quién lo estoy diciendo, pues asambleas de vecinos clásicas que se creen más representantes del barrio, por ejemplo, que los jóvenes de la gasta asamblada, ¿no? Entonces, para legitimar muchas veces eso, es que nosotros estamos participando en ese espacio del ayuntamiento, entonces tenemos más derecho a decir que vosotros, ¿no? Entonces, eso también son situaciones que a veces se dan. Otra de las razones del para qué es para aumentar la efectividad de las políticas que se están desarrollando. Es decir, es la lógica del 4 ojos ven más que 2, ¿no? Y si yo tengo miedo a que lo que yo decida no sirve de nada, pues invito a gente a participar y en principio me puedo garantizar que más o menos, bueno, pues las cosas pueden funcionar un poquito mejor. El para qué desde lo que nosotros entendemos que tendría que ser la participación. Primero de todo, para construir ciudadanía, interés y compromiso por el bien común, es decir, pasar un poco de la concepción del ciudadano como receptor de servicios públicos o como ciudadano como simplemente miembro de una comunidad, ¿no? Sino que realmente sea un depositador, no sé decirlo, de derechos políticos. Para democratizar la democracia, es decir, la delegación versus la soberanía del demos, ¿no? Frente a la representación, la deliberación, un poco lo que hablábamos antes de los diferentes modelos de democracia. Para superar las desigualdades, es decir, la discriminación que hay de acceso a las capacidades de decidir frente a la igualdad a la hora de decidir sobre lo que está pasando en nuestro entorno. Para que prevalezcan los intereses más generales, es decir, se entiende que, eso también es algo que después podemos hablar, que en principio cuanto más plural sea un proceso de participación, más corresponderá a un interés más general, ¿no? como se puede intuir a priori. Y por último, para crear alternativas locales a la globalización neoliberal, es decir, construcción de nuevas realidades y lógicas instituyentes. Es decir, frente a esta globalización, ¿no? que nos está imponiendo ritmos, formas y costumbres, pues el tener esos espacios de participación que puedan crear alternativas, pues desde cooperativas de consumo hasta cooperativas de vivienda, pasando por asambleas de barrio, pues también tiene que servir para ello. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De las 3 vías principales desde las que se pueden impulsar estos espacios, cómo surgen, ¿no? ¿Cuál es la carretera esta, ¿no? ¿Quién pone la carretera para que haya un contacto entre unos y otros? 3 vías principales. La primera, la sociedad civil, es decir, participación autónoma, los colectivos y organizaciones sociales intervienen espontáneamente en la esfera pública con sus protestas, reivindicaciones y propuestas. Esto es la forma de participación clásica fuera de las instituciones, que se entiende que tú ejerces tu capacidad mediante la presión, mediante poniendo al otro en situación de tener que decidir cosas. Formas clásicas, pues eso, la manifestación, las luchas sindicales, etcétera, etcétera. Muchas veces estas formas, que empiezan así, simplemente como una reivindicación desde fuera de la institución, vienen con demandas para estar dentro de la institución. Y eso, pues, muchas veces los vecinos hacen manifestaciones para que el ayuntamiento les reciba, ¿no? Entonces es como una forma de incidir. La segunda vía es la vía que igual estamos más comentando aquí, que nos estamos centrando más, que es la vía de la administración. Desde la administración, esta te invita a participar en sus espacios, pues consejos ciudadanos, foros, agendas 21, procesos participativos, y lo hace desde sus ritmos, desde sus propuestas y en sus espacios, ¿no? Con todo lo que puede llevar de bueno, pues porque en principio se puede considerar que es donde tú quieres acceder, si quieres que lo que tú digas vaya a buen puerto, pero con todas las desventajas que puede llevar esto. Y la tercera vía son el caso de algunas iniciativas sociales que promueven procesos abiertos y participativos de reflexión. Es decir, lo que sería la participación por irrupción. Es decir, no solo estoy en la calle manifestándome y reivindicando, sino que te obligo a que te sientes aquí conmigo. ¿Y eso cómo se puede hacer?
pues empezando tú a abrir esos espacios de participación. Un caso de estos, que es bastante interesante, es en el casco viejo de Iruña, un plan comunitario de los vecinos. Empezaron a organizarse porque querían cambiar cosas de su barrio y el ayuntamiento no les hacía caso. Entonces empezaron a organizar, empezaron ellos a pedir a los vecinos qué es lo que querían para su barrio, hacer actividades, hacerse fuertes, y hasta que llegó un punto que el ayuntamiento tuvo que escucharles y sentarse a negociar. Luego hubo justamente el desalojo del Gasteiz y tal, y ahí se rompió un poco, pero sí que ha sido uno de los ejemplos que siempre se pone de participación por irrupción, ¿no? Bueno, igual la participación con la administración es lo que igual pensaba que igual más podría interesar, igual no. ¿Quién tiene que participar? Bueno, tampoco quiero entrar mucho en eso. Partidos políticos y responsables, trabajadores técnicos de la administración, grupos y colectivos, y ciudadanos no organizados, que ese también es un tema que muchas veces es muy difícil. Cada uno de estos actores, como os podéis imaginar, tienen sus aprendizajes, sus experiencias, sus actitudes para con los otros actores, sus conocimientos, sus ritmos, sus capacidades, bueno, y también tienen sus resistencias. Pues, por ejemplo, desde los partidos políticos y responsables políticos electos, pues está un poco entre el instrumentalismo y el buenrollismo. Es decir, hay por un lado el político que ve la participación como una forma, lo que decía antes, ¿no?, de legitimar lo que hace y de instrumentalizar ciertos procesos colectivos para que se tomen sus decisiones y ya está. Y luego, otro de los problemas es el buenrollismo, ¿no? El político que es súper enrollado, que es súper de buen rollo, que sí, vamos, que realmente se lo cree, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego en realidad pues la institución es la que es y no van a nada, ¿no? Y lo que acaba generando es mucha frustración, tanto al propio político como sobre todo a la gente a la que está liando para participar en algo que en principio no tiene posibilidad de llegar a ningún buen puerto. En cuanto a los trabajadores técnicos, los problemas que suelen haber, sobre todo, es ellos tienen el conocimiento muchas veces, pues que tienen el conocimiento de las realidades, pues desde los presupuestos, una gente que realmente es la técnica, la que trabaja, la que tiene la información, entonces muchos problemas de dirigismos, de control, pero al mismo tiempo muchos problemas de que tienen las manos atadas por el político de turno, ¿no? Pues el técnico de, no, ya, pues que mi concejal me dice esto y yo no puedo hacer más, ¿no? Y bueno, pues el concejal muchas veces está ahí que no se entera de nada, bueno, pues ahí también son problemas que nos solemos encontrar. En cuanto a los colectivos y grupos sociales, también hay varios problemas. Uno es el purismo, es decir, esos colectivos que se consigue un espacio de participación y van allí con una actitud hacia el ayuntamiento pues totalmente negativo, ¿no? No, ¿por qué? Pues porque no, porque cualquier cosa que haga el ayuntamiento es mala, ¿no? Pues a veces no es así. Y por otro lado, el clientelismo, ¿no? Pues la asociación que va allí dice amén a todo lo que dice el ayuntamiento porque sabe que de ellos depende su subvención anual para poder seguir pagando el alquiler de su local, ¿no? Eso también se da. Y por último, los problemas de los ciudadanos no organizados, pues os podéis imaginar, ¿no? Pues lo que comentábamos incluso antes, ¿no? De que muchas veces no sabes que puedes ir, que puedes participar, no sabes muy bien a dónde irte, para qué voy a hacerlo yo si lo pueden hacer otros, si hay otros que lo hacen. Pues eso, conformidad, pasividad. Y luego también se da otros que de repente, ahora, bueno, soy un poco políticamente incorrecta, ¿no? Pues siempre hay el típico que de repente se emociona mucho con un proceso, que va a unos ritmos que el resto de los colectivos organizados pues no pueden seguir porque no deciden por ellos, sino que hay grupos detrás, entonces bueno, se producen ahí problemas de ritmos importantes. Contenidos y alcance de la participación. Lento y rápido un poco porque esto, pero bueno, para que hagáis un poco así, ¿no? Pues diferentes, o sea, también algo que participación, la gente piensa que es todo una, ¿no? Pues participación es eso, no, pues participación hay muchos niveles y alcances y contenidos de lo que puede ser. Otra cosa es que creamos que es lo correcto o no es lo correcto, pero se puede hablar de participación cuando hay, en el tema de la información, es decir, el ayuntamiento informa a los ciudadanos sobre algo, se puede hablar de participación cuando un nivel más alto, cuando el ayuntamiento hace una consulta a los ciudadanos, que no tiene por qué ser vinculante, simplemente les consulta, luego ya verá lo que decide. El tercer nivel sería la codecisión, es decir, se toman decisiones
entre los dos, ¿no? Pues a través de, pues yo qué sé, que la consulta esta, por ejemplo, bueno, sea vinculante, será el proceso más de decisión, ¿no? Pero bueno, que se les escucha más y en principio se compromete a que lo que se haya decidido, a tenerlo en cuenta a la hora de tomar las decisiones, ¿no? El cuarto eslabón, ¿eslabón se dice en castellano? No, eslabón, vale. Decisión, ¿no? Las consultas vinculantes, es decir, yo como político, como institución, como ayuntamiento, pregunto algo a la gente y lo que salga allí yo me comprometo a que sea lo que se cumpla. Y por último, el mayor grado de participación en cuanto al contenido es la cogestión, es decir, no solo pregunto, tomo la decisión colectivamente, o sea, la que se tome en los espacios de la ciudadanía y así, sino que además procuro espacios donde luego la decisión que se haya tomado, ¿no?, esté permanentemente controlada por los ciudadanos. Es decir, por ejemplo, un centro cívico. Se puede decidir en una asamblea de barrio que quieren un centro cívico para el barrio, ¿no? Entonces, el ayuntamiento va y hace el centro cívico, pero luego hace con el centro cívico lo que quiere, ¿no? Pero puede pasar que, eso por ejemplo es algo que ha pasado en Cataluña, ha pasado en varios casos, el ayuntamiento hace el centro cívico, pero además los vecinos participan activamente en la gestión de ese centro cívico, ¿no? Sería como el eslabón máximo de participación. A nivel de alcance puede ser sectorial o integral, es decir, puede ser participación que tenga que ver con, por ejemplo, con juventud, ¿no?, o con mujer. Digo estos casos siempre porque suelen ser los más comunes, ¿no? O puede ser integral. Pues, por ejemplo, temas de urbanismo muchas veces acaban siendo muchos más integrales porque suponen redefinir muchas más cosas que no simplemente pues, el modelo festivo para los jóvenes, ¿no? O alcance real o simbólico, es decir, real, que realmente eso se concretice en políticas públicas que se vean y que se perciban, o simbólico, pues a nivel de crear espacios que ayuden a mejorar las relaciones entre ciudadanos y ayuntamiento, ¿no? Que no siempre tiene por qué, igual no tiene que llevar a ninguna decisión concreta, pero el simple hecho de generar espacios de confianza entre unos y otros puede ser positivo. Bueno, estos son... Claro, esos son los problemas que se suelen dar, claro. Sí, sí. Sí, porque te piensas que sabes y realmente no sabes. Bueno, estos son datos del año 2005-2006, creo, sí, por ahí andan, sobre en Euskal Herria, es un mapa que hicimos evaluando un poco las experiencias de participación y un poco de que, o sea, cogimos todas las experiencias que se habían hecho en Euskal Herria y de qué iban. Pues el 65,4% eran solo de diagnóstico, es decir, solo pues, de ver qué estaba pasando en el municipio y ya está. El 31,3% tenían que ver con pues espacios de formular políticas públicas o de decidir, y solo un 3,3% realmente se llegaba a este grado, ¿no?, de gestión y de evaluación, es decir, que los ciudadanos realmente se implicaran luego en controlar que la decisión que se había tomado pues, siguiera funcionando. La parte de abajo, lo mismo, ¿no? El 75,6% eran consultas no vinculantes, lo que se hizo, solo un 20% eran consultas vinculantes y de cogestión solo hubo 4,1% de todas las experiencias. No quiero pegar más la chapa, voy a ver si adelanto esto y vamos a ver el vídeo para ayudar a centrar y luego abrimos turno de palabras si queréis, porque no sé qué hora es. Sí. Nuestra opción como parte de Artus y lo que nos creemos que tendría que ser la participación como un proceso de organización o movilización de una comunidad de personas por el que asumen conscientemente su papel de agentes o sujetos en el devenir colectivo, lo que comentaba antes, no solo estar, sino realmente considerarse, asumir tu conciencia de que lo que tú haces, tú eres sujeto de cambio, sujeto de transformación y responsable del devenir colectivo. Además, tiene que ser una práctica personal y un proceso colectivo que tiene que ser formativo-educativo, es decir, participar tiene que suponer formarse y educarse, o sea, crecer a ese nivel. Tiene que ser igualitario, o sea, tiene que tener todos los sujetos que en él participen, tienen que tener igualdad de condiciones, de ritmos, de capacidades. Tienen que ser creativos, se tiene que crear algo de allí, no sirve de nada si no se crea nada, o sea, no...
Y sobre todo tiene que ser transformador. Y no solo transformar una política concreta, es decir, no solo cambiar si la farola va aquí o va 3 metros más allá o de qué color es, sino transformar realmente las formas democráticas, ¿no? Pues del municipio, del barrio o de la diputación, que hay experiencias a niveles provinciales, etc. Esto igual voy pasando porque os veo cara de aburridos y más o menos ya lo hemos estado comentando. Alcance real, no solamente simbólicos. Vale. Dificultades. Igual antes de pasar a las dificultades, lo que vamos a hacer es ver el vídeo que os comentaba, del audio. Es el vídeo que hicieron los alumnos, dura 13 minutillos o así, ¿vale? Pero igual es el vídeo que hicieron los alumnos de prácticas mientras estaban haciendo la intervención y que luego le llevaron a Madrid para exponerlo en un encuentro que hubo y que gustó mucho y así. Espera, que igual lo tenía por aquí. Bueno, a ver qué os parece y luego abrimos turno de palabras.